Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Puente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando nuestra programación para esta semana, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento que realmente tiene que ver mucho con lo que es esa base de la sociedad, matrimonio, familia, de la cual yo creo que muchas partes de nuestros gobiernos están en contra de mantener esa base preestablecida en ese manual bíblico que tenemos. Y yo creo que lo más importante es nosotros que tenemos la oportunidad es empezar a luchar, empezar a mantener esa base familiar, porque yo creo que allí es donde prevalece, se manifiesta lo que es nuestra sociedad, lo que es ese pacto que tenemos con nuestro Padre Celestial. Allí es donde empezamos a desarrollar esa función que nosotros tenemos como embajadores de un reino. Aquí es donde empiezan nuestro sacerdocio realmente con nuestros hijos y es allí donde debemos empezar a multiplicar y a sembrar esas semillas. Y pues realmente yo creo que en ocasiones nos enfocamos en sembrar semillas a los que están muy lejos de nosotros, pero aquí la base primordial es empezar por nuestra familia y yo creo que allí es donde empieza esa cadena. Así que, doctor Jiménez, muchas gracias por su tiempo, bienvenido. Buenos días, qué gusto volver a sintonizarnos con ustedes. Efectivamente, el fundamento de una sociedad es un matrimonio, una familia, y lo que se hace en esa familia se refleja en la sociedad. Efectivamente, el tema del albedrío, el libre albedrío que tiene el hombre, lo ha llevado a hacer incluso hipótesis y alejarse de la verdad. Pero efectivamente nosotros tenemos el manual de la verdad y dice ahí que la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de ser influenciados por conceptos, por teorías, por opiniones. Y nosotros tenemos al hacedor, el manual del fabricante, el manual del que nos creó, el manual de quien diseñó el matrimonio y la familia. Son con denominación de origen. Y el origen es Dios, ahí establecido. Así que vamos entrando en materia de matrimonio y familia con este fruto del matrimonio en esta segunda parte. Retomemos la reflexión y el consejo de la semana anterior. Hacer una lista, si usted ya hizo una lista como matrimonio, reflexionando de decisiones, de situaciones, de actividades que han tomado como matrimonio, y simplemente anunciando la casa, la escuela de los niños, el club, nuestra reunión, el servicio en la congregación, todas estas decisiones que han tomado. Y luego, una vez enlistadas, 4 o 5, las que usted quiera, las que considera más relevantes, juntos pensar en cada una de ellas, ¿qué dice Dios? Y por eso estamos empezando con el matrimonio, porque Dios así empieza. Pone al hombre y a la mujer, dice, hagamos al hombre y a la mujer, y luego los bendice, inmediatamente los bendice, y les dice, den fruto. El primer punto de su bendición, que Él mismo establece, que Él mismo determina para este hombre y mujer, para usted esposo y para usted esposa, es den fruto. Y entonces las decisiones, vamos a ver si las tomamos en un buen término, en el sentido, fuimos racionales, vimos los elementos, establecimos algunas prioridades y tomamos la decisión. O a veces la tomamos porque nos llegó y nos desbordó y nos presionó el que ya no había de otra. A ver, hay que inscribir a los niños y entonces, pues ahorita la que tenga lugar. Hay veces que hemos tomado decisiones de esa forma, se desencadenaron con esa circunstancia. Pero ¿qué dice Dios de ella? Por ejemplo, herencia de Dios son los hijos, cosa de gran estima para Él. Entonces, la decisión de una escuela tiene que ver con donde ellos vayan a seguir siendo instruidos de lo que en casa se pone como fundamento, la relación con nuestro Dios, ¿verdad? Esa es una manera de abordarlo con el lente
de Dios. Nosotros, esposo y esposa, trabajamos ambos, salimos, tenemos esa actividad, la pusimos delante de Dios, expresamos a Él nuestra inquietud de la provisión, entendiendo que la provisión viene de Él. ¿Hacemos nuestro esfuerzo? Sí. ¿Ponemos en práctica todo lo que nos ha dado, dones y talentos? Sí, pero la provisión viene de Él. Y hay veces que la decisión de trabajar juntos se ha derivado de una presión y de una preocupación. Pero la palabra misma dice, por nada estén afanosos. Y hace en Mateo, ¿verdad? Dice que nos preocupamos por qué vestir y por qué comer. Y dice, el mundo por eso se aflige, pero nosotros busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y esto será añadido, porque Él conoce nuestras necesidades. Entonces, donde encontremos diferencias, tomamos ya una decisión del trabajo de ambos, o de la escuela de los niños, o de la hipoteca, o de la compra del carro, etcétera. Ahora, veamos en la palabra qué nos dice, y por eso hay que leerla para conocer su voluntad, hay que orar, hay que congregarnos para ir escuchando la voz de Dios. Somos las ovejas de su prado, y las ovejas de su prado oyen su voz y lo siguen. Dijimos, tomemos por eso congreguémonos, oremos y leamos la palabra. De tal manera que a la luz de lo que ustedes han visto en la palabra y que Dios les ha revelado, pongan ese cristal a cada una de esas decisiones. Y pidámosle a aquellas que se han alejado y que fueron tomadas más bien sin considerarlo incluso, pongámonos delante de Él. Hagamos ese ejercicio como esposo y como esposa para decirle, Señor, danos el entendimiento para que a pesar de nuestra decisión, tú cumplas tu voluntad. Y ayúdanos a entenderla para, derivado de esa decisión, poner manos a la obra conforme a lo que Dios nos revela. Siempre en oración, siempre con respecto a su palabra. Y entonces vamos a entrar hoy al tema de dar fruto en el matrimonio. Por diseño somos seres de relaciones, somos seres sociales. Dice la palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Hagamos habla de la Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces ellos se ponen de acuerdo y nos hacen y nos dan su imagen y su semejanza. Es decir, seres sociales. Imagínense todos los dones y talentos que usted tiene dados por Dios, solo tienen una expresión útil si benefician a los demás. Esposa con sus talentos, esposo con sus talentos, papá, mamá, con todos esos dones y talentos que Dios les ha dado, tienen su efecto primeramente en el matrimonio y en la familia. Después pasa el trabajo, la sociedad, etcétera. Tiene este efecto multiplicador, ¿verdad? Pero el fruto se da primeramente en nuestra relación. Y la primera relación es la relación con Dios. Cuando Dios crea así al hombre y la mujer, lo lleva a cabo para relacionarse con ellos. Por eso dice, y los bendijo. O sea, inmediatamente tuvo una acción de relación con el hombre y con la mujer, diciéndoles, den fruto. Y los guía, ¿no? Porque les muestra en la creación cómo él, de toda semilla que plantó, puso en el huerto, da fruto. Y entonces vuelve a poner la semilla y vuelve a dar fruto y así. Y entonces eso es tan evidente para el hombre y la mujer al estar en comunión con Dios, de que toda su creación tiene ese fruto que de reproducirse, tiene ese fruto de dar la magnitud y el resultado para el que Dios lo creó. Y entonces nos hizo para relacionarnos con Él y relacionarlo entre nosotros. Por eso uno de sus primeros actos de amor es darnos su bendición y para ejercer su propósito en la tierra. Acuérdense, Él hace la creación, luego pone a hombre y mujer y dice, den fruto, multiplíquense y señoren, administren, gobiernen la tierra, la creación, lo que Él hizo. Con el prójimo
también, primero con él, Adán tiene comunión con Dios y lo hace entrar en un profundo sueño, toma de él una costilla, forma a la mujer y se la trae. Y entonces ahora los dos son un solo ser. Dice Adán, wow, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿De dónde viene esa revelación? De su comunión íntima con Dios. La relación con el Señor determina la relación con nuestro prójimo, y nuestro prójimo más cercano con el que hacemos un pacto es con nuestro cónyuge. Así que somos seres de relaciones con Dios y con nuestro prójimo, y en particular, sobre todo tal como es el diseño de Dios, vía un pacto con nuestro cónyuge. Vamos a poner entonces la plataforma del amor, ¿se acuerdan? La plataforma del amor es la plataforma en la que Dios nos permite dar ese fruto. Allí es donde en esa plataforma nos relacionamos con Él y nos relacionamos con nuestro prójimo. Y entonces en Efesios 5, 1 y 2 de la Nueva Versión Internacional dice así: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Se da cuenta? Esta cita nos lleva claramente cómo es el amor de Dios. Dice, imiten a Dios como hijos amados. Papá, mamá, hijo, joven, abuelo, tío. Somos hijos amados de Dios. Y eso nos da una posición de hijos y de amados por Él. Creados por Él, amados por Él, para relacionarnos con Él. El amor de Dios consiste en una relación permanente y dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¡Wow! Esa es la plataforma de la relación con Dios, y entre nosotros es el amor. El amor como lo establece Dios, el amor que es a la manera de Dios. Por eso solo relacionados con Él podremos también expresar a otros esa calidad y esa magnitud de amor. En esto es donde reflejamos su imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Estamos diseñados para reflejar el amor de Dios. Por eso cuando hacemos otras cosas, siempre hay un quebranto, siempre hay una afección en el corazón. Aquel que agredió, aquel que transgredió, aquel que ofendió, aquel que lastimó a otro ser humano, siempre tiene un impacto en su corazón, siempre, porque estamos diseñados para amar a nuestro prójimo. Así como Cristo nos amó, sigue diciendo, porque, bueno, es que yo amo en mi estilo, a mi manera, como dice la canción. No, estamos diseñados para amar, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Nuestro ejemplo y guía de nuestra relación con el Padre es Cristo. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, Padre, que ellos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. En Juan, ¿verdad? Leemos esa expresión de parte de nuestro Señor Jesucristo. La unidad. Por eso, en esa unidad es que podemos expresar esa imagen y esa semejanza del amor de Dios. Nuestro ejemplo es Cristo. Y termina diciendo esta cita, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Un fruto, el amor de Dios es un fruto que viene de su espíritu. Pero se acuerda, el Espíritu del Señor mora en nosotros y nos anhela celosamente. Cuando usted en un momento llega a decir o a pensar que, pues, que no siento amor, no, conéctese bien con Dios. Eso no puede ser, no hay, genuinamente, no hay esa emoción de indiferencia. No podremos ser indiferentes, porque por diseño somos seres sociales. Sí, dice también la palabra que hay condiciones en las que el hombre tiene cauterizada su conciencia. Cauterizada es que la soldaron con algo y se mezcló con otra cosa de este mundo y entonces está averiada. Pero esa es una enfermedad, esa es una alteración. Esa no es un individuo
saludable. No es un individuo o una persona que está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado. Lo crea o no, tiene un diseño, ahí está, genéticamente se ha estudiado los genes y entonces ahí se determina las cosas para las que estamos hechas. Y el Espíritu del Señor que mora en nosotros nos anhela y nos lleva a tener este fruto de olor fragante para Dios. Así dice, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Los frutos, los de trascendencia, los de importancia, los que van y se derraman incluso a nuestras generaciones, esa bendición, los frutos de bendición siempre vienen como ofrenda de olor fragante a Dios. Son frutos que le agradan, son frutos que Él espera, son frutos que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Todos los demás a veces son motivados solo por nuestra propia opinión. Preguntémonos, por eso la lista, ¿verdad?, de la que hablábamos al inicio, de cuáles son frutos. Hay veces que uno cree que el fruto es tener una casa, tener un auto. Esos no son frutos. Esas son objetos, situaciones que nos permiten tener un modo de vida, un modo de, un lugar donde tener la intimidad con Dios, pero el hogar lo hace la relación con Dios. Viva usted en un cuarto, viva usted en un edificio, viva usted en una casa de 20 recámaras, eso no hace la relación lo hace su intimidad con Dios y con su prójimo. Entonces, vamos a esta relación, si somos seres sociales, bueno, Dios diseñó la relación conyugal, el matrimonio. Y ya dijimos, como es denominación de origen, el matrimonio es Dios, esposo y esposa. Joven, así es el matrimonio. Ya tienes novia, ya tienes esa inquietud. Bueno, el noviazgo es un momento de preparación para el matrimonio. Es el inicio de una relación que tiene una profundidad mayor que la amistad y que tiene como propósito, como visualización, el matrimonio, que el diseñó Dios. Dios, un hombre y una mujer. Entonces, le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ahí lo vemos en Mateo 22, 37 al 39 de la Reina Valera, alguien le pregunta cuál es el mayor y más grande mandamiento. O sea, ¿cuál es la columna? Y entonces él responde, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, con el amor que Dios te da, con la identidad de hijos, ¿se acuerdan? Imitemos a Dios como hijos amados de Él, de este prójimo, de esta calidad de amor para el prójimo. Así que mi relación con Dios determina y se refleja en mi relación con mi prójimo, particularmente con mi esposa, con mi esposo, con tu cónyuge. Ahí se refleja, porque dice, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es semejante al primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando dice semejante, porque se trata del amor, de reflejar la imagen y la semejanza que Dios puso al crearnos, hombre y mujer. Así que expresamos ese amor también, ¿verdad? Con nuestro prójimo. Mi prójimo de pacto con Dios es mi cónyuge, con el que soy uno. Fíjense, a todo mi prójimo debo amar como a mí mismo. Pero solo con uno hay que Dios dice que somos uno, que Dios nos ve como uno, que Dios nos hace uno en la relación matrimonial y es con nuestro cónyuge. Esa es una relación. No haya ninguna otra relación en la que usted encuentre en la palabra esta particularidad de ser uno. Sí, hay que estar a favor del prójimo, hay que amar al prójimo, hay que hacer obras que beneficien y bendigan al prójimo, pero ¿nos ve uno?
en la relación matrimonial. Nos ve uno en la relación con Cristo, ¿verdad? Entonces, es una relación de pacto, del pacto con Dios, del pacto matrimonial, y en la que somos uno. Ya no somos dos, sino uno, un solo ser, unidad. Esa unidad es muy diferente a todas las demás. Y hay veces que escucho a personas, papás, esposos, decir que pues su hijo es su vida, y es una expresión muy de afecto, ¿verdad? Pero nuestra vida es Dios. Y luego nuestra relación conyugal, los casados. Y luego nuestra relación de herencia. Porque fíjense, la relación conyugal es hasta que la muerte nos separe. Y la relación con nuestros hijos es hasta que ellos se casan y forman su propia familia. ¿Se da cuenta? Hay cosas muy claras de parte de Dios, y sigue siendo así, tal como Él los diseñó. En Génesis 2:24 dice, remarca este tema de la unidad, en Reina Valera 60. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y sí lo dijimos ahí, el día que hicimos nuestros votos matrimoniales, lo dijimos, acepta a esta mujer para vivir con ella hasta que la muerte nos separe. Y luego dijimos lo que nos comprometíamos de parte nuestra, muy personal, que salía de nuestro corazón con Dios, para beneficio de nuestro cónyuge o para relación con nuestro cónyuge. Pero dice, dejarán a papá y a mamá y serán una sola, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Somos uno con Cristo y con nuestro cónyuge. Ninguna otra relación tiene esta dimensión otorgada por Dios. Amamos a nuestro prójimo, pero solo con nuestro cónyuge somos uno. Lo entendamos o no, esta relación de ser uno no nos hace intimar en espíritu, alma y cuerpo. Pero intimar al grado de ser uno. Sí, como iglesia somos un cuerpo. Muchos miembros, un solo cuerpo, así dice la palabra. Pero con nuestro cónyuge, uno delante de Dios. Carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos. Eso tiene una dimensión muy diferente. Con nuestros hijos no somos carne de nuestra carne ni hueso de nuestros huesos. Son herencia de Dios, cosa de gran estima. Tomarán, tal como lo predestinó el Señor, su camino en Dios, su propia familia, etc. Pero la relación conyugal tiene esta particularidad de ser uno en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Grande misterio, dice Pablo, acerca de esta relación, de esta particularidad que Dios le da al matrimonio. En Génesis 1:27 y 28, en la primera parte, es muy puntual Dios. Y ahí reescríbala, vuélvala a leer, medítela, órela en el espíritu, juntos como matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructifiquen. Y les dijo, den fruto. El fruto de las obras que Él preparó de antemano, de todo aquello que determinó que habría de venir en nuestras vidas. Así dice tanto en Efesios como en los Salmos, ¿verdad? Que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que nuestro embrión vieron sus ojos, y que determinó todas aquellas cosas que habrían de venir, conforme a su propósito. Por eso es tan importante conocer su voluntad, para vivir en ella, para disfrutar de ella. Medite por un momento en esta reflexión. El éxito, una palabra tan usada en este mundo, que todos debemos aspirar a ser personas de éxito. Muy bien. Déjeme darle el lente de Dios. El éxito para usted y para mí es conocer la voluntad de Dios y vivirla. En la relación matrimonial, Dios diseñó que seamos uno. Yo sé que nuestras diferencias, que también las hizo Dios, son para edificarnos mutuamente. Fíjese, piense por un momento en las diferencias, aquellas que les han causado pues una opinión diferente y a veces hasta encontrada.
y que en muchas ocasiones son causa de desacuerdo, de conflicto, incluso llegan a ser unas. Pero Dios diseñó a su cónyuge. Póngale otro lente. Esa diferencia que le ha estado molestando, Dios dice que son uno. Y si son uno, y si Dios lo diseñó, y si su cónyuge usa esa característica para honrar a Dios, entonces pregúntese, ¿cómo bendice eso que Dios diseñó? Le pongo un ejemplo de vida que nos sucedió a mi esposa y a mí. Yo estuve entre los militares y pues me gustó siempre la disciplina castrense. Sin embargo, en la ejecución era un poco reacio, ¿no? Y entonces Dios trae a mi esposa, que es una mujer sumamente disciplinada, ordenada. Y entonces, pues no me la acababa, ¿no? No me la acababa porque, pues, todo había que ponerle orden, disciplina, tiempo, lugar, espacio, todo, todo. Cuando uno, pues, vive 24/24, pues es todo, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo fue causa de desavenencia, causa de, ¿por qué será tan puntual, tan meticulosa, tan... Llegué a pensar que hasta lo hacía para molestarme o para incomodar, hasta que tomé el lente de Dios y dije, bueno, a ver, Dios diseñó a mi esposa, la hizo hueso de mis huesos y carne de mi carne, y dice que somos uno. Y entonces fui al autor, ¿verdad? Cuando uno tiene una duda del diseño, pues va al autor o no, al manual del fabricante. Y yo dije, Dios, revélame algo que no estoy entendiendo. Y me llevó a Proverbios. Dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la misericordia de Dios. Y entonces, si la disciplina, como hiciste a mi esposa, es un bien que recibí en el matrimonio y que eso me da favor y me hace alcanzar tu misericordia, muéstrame cómo la disciplina nos ha bendecido. Y entonces Dios empezó a mostrarme el desempeño de nuestros hijitos, como sean desde pequeñitos y luego cuando empezaron a ir al extranjero, la autodisciplina que ellos tienen, el comportamiento, la organización, la mayordomía de los recursos por parte de Dios para ellos, haber vivido solos en el extranjero por causas del estudio, etcétera, o del ministerio, los ha llevado a ser un hombre y mujeres que tienen esa particularidad. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde recibieron la bendición de ese fruto? En casa, con una esposa que Dios diseñó y que la hizo así, y entonces empecé a ver todos los frutos y además la casa, los recursos. Yo le decía a mi esposa, recordarán que hubo un auto que era muy económico y rendidor, el Volkswagen, que le ponía usted 1 litro de gasolina y daba 20 y tantos litros, y en aquel entonces pues, eso era una maravilla. Entonces yo le decía a mi esposa, wow, tú eres como ese carrito, ¿verdad? Tienes un rendimiento de las cosas enorme. Y entonces Dios me hizo ver, ¿ves? Yo la diseñé disciplinada. Eso que te molestaba es una bendición para tu matrimonio y tu familia. Medite. Vamos a la reflexión y el consejo práctico para esta semana. Lean este pasaje de Génesis 2:21 al 25, donde habla de ser uno, de cómo nos integró Dios. Oren al Señor para que les revele la profundidad de y su voluntad expresada en él. Vuélvanlo a leer, léanlo diario, todos los días, vuélvanlo a leer durante una semana. Y en la noche, tarde o mañana, a la hora que ustedes tienen ese tiempo con Dios juntos, medítenlo, platiquen uno al otro qué les dice y órenlo. Oren la palabra, declárenla, porque Dios dice, y esa es la verdad. Compártanla y reflexiónenla. Y el punto culminante, pónganlo por acción.
pidiéndole al Padre que ponga en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Que el Señor está dispuesto a bendecirlos con mostrarles el querer como el hacer. Su voluntad, ser uno, dar fruto que le agrade a Él. Que sea un fin de mes para la gloria de Dios y que nos permita vernos nuevamente la siguiente semana. Que tengan buen día.